nosotros vemos que el arrepentimiento es bien necesario en vida. De otra manera tendremos problemas. ¿Cómo podemos aplicar? Pues Cristo sabe pues dónde vivimos, los padecimientos de la iglesia, Pérgamo, así como vemos en la Biblia lo que dice, el que anda en medio de sus iglesias, yo conozco tus obras, es decir, tu trabajo, tu esfuerzo, tu ocupación, tu dedicación, tus pecados, tus maldades, todo conoce. Ya estudiamos los versos, ¿verdad? Que no tienes que, tu dedicación que no tienes quizás a Dios, del tiempo que Él te da, que no le das me gusta a este video, quizás, también Él sabe. Porque predico arrepentimiento para perdón de tus pecados y los nuestros. Nuestros pecados deben ser perdonados antes de morir, estimados oyentes, estimada audiencia. Porque tus obras son malas. Muchas de las veces no nos acercamos a Cristo. Porque aborreces la luz del Evangelio y no te acercas para que tus obras sean reprendidas quizás y que te resplandezca la luz de Cristo y creas y te salves de esta perversa generación en la cual vivimos, así como Juan el Bautista, ¿verdad? Decía, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Si no te arrepientes ahorita, no podremos escapar de la ira de Dios. Yo conozco dónde habitas. Lo que el Espíritu de Dios dice a sus iglesias de Cristo, Pérgamo, era pues la concentración de la religión pagana. Había centros dedicados al culto de Ateneas, la diosa Diana, pues, y de Zeus, como ya mencionamos, como su imponente altar que dominaba la ciudad de Esculapio, que atraía enfermos de cercas y de lejos, y sobre todo centraba las demandas del culto al César, así como leemos en la Biblia, ya que pasa desde los siglos y siglos en Salmos 115, del 4 hasta el 9. Leamos rápidamente en los Salmos. 115 del versículo 4 hasta el 9, y dice de esta manera, los ídolos de ellos, de personas, son plata y oro, obra de manos de hombres, de piedra quizás, imágenes que son elaboradas por manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas, orejas dice. Tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, y también iglesias de Cristo en Pérgamo, todas las 7 iglesias de Apocalipsis. Confía en Jehová, Él es tu ayuda y tu escudo en estas dos imágenes. Pero aún así, como estaba de infestado de idolatría, dice Dios, así como vemos en la Biblia, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe. Es decir, que el Señor conoce su fidelidad a pesar de las circunstancias paganas que imperaban en Pérgamo, en, en Texas, en esta nación, en el lugar donde te encuentras, en ese pueblo. El Señor conoce su fidelidad a Él. Si tú lo niegas, si tú no le oyes, si tú te haces sordo al supremo llamamiento de Dios, si tú no crees, si tú no te bautizas, si tú no te arrepientes, si tú no permaneces en santidad, si tú no eres fiel, ¿verdad? Bueno, Él conoce porque Él es omnisciente, Él es Dios con nosotros. Y como estamos haciendo su voluntad, Él está con nosotros ahorita. A pesar de las circunstancias paganas que imperaban en Pérgamo, Pérgamo tenía guardianes, tenía personas como guardián principal del templo en Asia, ya que el templo de los judíos había sido destruido por los romanos, como les dije, en Jerusalén. Por eso ponía guardianes, obligándolos a adorar a esos dioses hechos por mano de hombres. Como leímos que todos esos que dioses del hombre que ya murieron están esperando en el dueño
del Hades que lo resucite. A ese que rechazaron como el único Salvador arrepentidos, ya demasiado tarde. A ese rechazado te va a resucitar de entre los muertos y recibir tu pago de ser ídolo, idolatrado quizás, o idólatra. En ese renglón, pues, Pérgamo manifestaba su suprema importancia como una capital del, del paganismo. Prueba de esto es que cuando el culto de la magia babilónica, esta historia es real también, el culto de la magia babilónica fue expulsado de Babilonia. Sus promotores buscaron y encontraron refugio en Pérgamo. Usaban esas medicinas como magia. Usaban hechizos, fúrjoros. Cuando en el año 133 después de Cristo AC, el rey de Pérgamo, Atalo III, legó su reino a Roma. El título del sumo sacerdote de la magia de Pérgamo era el principal constructor de puentes. La idea tras este título era que dicho sumo sacerdote salvaba el golfo existente entre los mortales y Dios, porque curaban con hechizos, magia, en los sueños, ungüentos, ciertos sacrificado a los ídolos, dioses. Pablo nos dice en 1 Corintios 10, 19 al 22, así como leemos en la Biblia. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Que acaso somos más fuertes que Él? Pues muchos creen que sí. Por eso es que adoran a ídolos. Están provocándolos a celos al Señor, porque es un Dios celoso que castiga de la tercera hasta la cuarta generación de los que le aborrecen, porque le estás haciendo un aborrecimiento a Dios verdadero, al Creador de todo, y los que están adorando la creación. Estás provocando a celos al Señor. ¿Somos más fuertes que Él? Es una pregunta. Los idólatras sí creen que esos que están esperando que Cristo, el que tiene el poder de la muerte, lo resucite. ¿Creen que ese Dios de piedra sea más fuerte? Ellos creen que sí. O imagen, o mediadoras, o el Papa, o José Smith, ¿verdad? Porque ya que estudian todo lo que les dijo ese ángel del cielo. Que el Creador, o sea que Cristo, pues tú vas a escoger entre los hombres, Dios y los hombres, tú vas a escoger. El único mediador, yo ya se los anuncié, aquí en la tierra. Y tu cuerpo, lo que haces y lo que decides, tal cosa sea buena o sea mala, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Pues escoge tú entre la vida y la muerte, porque eso es lo que estaban haciendo allá. ¿Escoges al emperador o a Cristo? Y decían a Cristo, pues lo ejecutaban. Es por eso que la Biblia está escrita, porque los cristianos y las personas deben de entender que esto que pasaba era real. Muchos confesaron que Cristo es el Hijo de Dios. Aquí en la tierra no necesitas morir para confesarlo, porque lo vas a confesar allá obligadamente, igual que aquí lo hicieron con Cristo.
Que si tú negabas a Cristo, Él también te negará, porque estás escogiendo a otro. Y el que me confiese, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Por eso morían cristianos. Y otros que eran acusadores a través del diablo, acusaban a sus hermanos. Bueno, vas a escoger tú entre la vida y la muerte eterna. Entonces continuamos. Dios conoce nuestra cultura, las presiones sociales, las tentaciones que tenemos, la presión física, espiritual, como la oración que hice para ustedes, oyentes, las, las aflicciones básicas que hay en esta vida, ¿verdad? Presiones. Escúchela y usted va a estar orando. Usted va a estar orando y yo estoy orando para que usted esté bendecido. Y si tiene alguna de esas peticiones, usted no se diga amén en esa oración que yo envié en ese canal para usted, estimado oyente. Hice esa oración. Las presiones sociales, las tentaciones, las pruebas, Él conoce. Si estamos en problemas, en pecado y lo que estamos batallando, si estamos tolerando el pecado, si no me quiero arrepentir, si no me quiero acercar para que mis obras sean reprendidas, si no me quiero arrepentir, ¿verdad? Nada escapa a su conocimiento de nuestro Señor Jesucristo porque Él es Dios con nosotros y Él conoce, Él es omnisciente. La fidelidad de la iglesia en la persecución también conoce. Leímos en Apocalipsis 2:13 que, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, así como vemos en la imagen que a pesar del ambiente hostil que se encontraba, ser fiel en medio del trono de Satanás, ¿cómo? No negaron a Cristo. Por eso muchos murieron, por no negar a Cristo. Allá les decían, no, pues que tienes que ir a la guerra y debes de matar a aquel. Ellos rehusaron, por lo tanto los mataban. Hubo mucho problema en aquel tiempo. Por esa razón, yo le estoy enseñando culturalmente lo que pasaba en aquel tiempo para que usted pueda aprender la verdad, el camino, la verdad y la vida, que es Cristo, y podamos tener la vida eterna, porque Él es la vida eterna. Del agua que yo te daré, no vas a tener sed jamás, sino vas a saltar para fuente, es la fuente de la vida eterna, nuestro Señor Jesucristo. Y fue a preparar un lugar. Por eso mismo él dice, yo mismo voy a ir a preparar ese lugar. No le voy a confiar a nadie. Yo mismo voy a confiar. Él mismo se pone como que él mismo va a ser el lugar para donde él está, estemos también nosotros. ¿Usted cree eso? Pues es para ustedes esta predicación. La oración que también hice es para ustedes, estimados oyentes, llamada al arrepentimiento. Por eso muchos murieron, no abandonaron el Evangelio de Cristo, el que le estaba anunciando en todas estas predicaciones, porque es el único plan de salvación que hay en Cristo, Jesús, Señor nuestro. Permanecieron firmes, ser fiel hasta la muerte, en medio de, a pesar de lo que estaba pasando. Aunque iban a recibir la muerte, ser fiel hasta la muerte, recibirán victoria en Cristo. Esa es la esperanza y la promesa de nuestro Dios, ¿verdad? Retuvieron su nombre, significa defender la verdad, que es Cristo, es la verdad y la vida eterna. Así que hemos de mantener la doctrina de Cristo, la iglesia de Cristo. ¿En qué lugar? En Pérgamo. ¿En qué lugar? En Éfeso, en Esmirna. Vamos a seguir estudiando las otras próximamente. Mantener la doctrina de Cristo, vivir para Cristo públicamente, confesar a Cristo delante de los hombres también,
Cristo nos confesará delante de su Padre que está en los cielos. De lo contrario, Él también nos negará. Solo hay oportunidad en vida. Después ya no hay validades de nada. Como en la predicación número 9, 2 vidas, 2 eternidades. Se arrepintió demasiado tarde esa persona que estaba en tormento. Ahí vamos a aprender de dónde vamos después de morir. Siempre dele me gustó para que me apoye por decir la verdad, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O escriba, quiero ser fiel a Cristo. Quiero vivir en santidad. Escriba algo pequeño. Bienaventurados serán ustedes que están apoyando a una persona que dice la verdad, que es Cristo. Continuamos. La verdadera fe permanece firme cuando es probada. Esteban, el primer mártir que se registró en la Biblia, en Hechos, que mataron por decir la verdad, profetas también. ¿A cuál? Jerusalén, Jerusalén, tú que apedreas a mis profetas que son enviados. ¿A cuántos mataste? ¿A cuántos apedreaste? Apóstoles que también fueron enviados a anunciar las buenas nuevas de salvación y fueron muertos. Pablo, Mateo, Marcos, Lucas, todos. El último de los apóstoles es Juan, es el que estamos estudiando. Por eso le digo que él les escribió a los cristianos para que ellos entendieran. Ellos sabían exactamente lo que estaba pasando. ¿Dónde está el trono de Satanás? La sinagoga de Satanás. Ellos sabían lo que le estaba diciendo. Esa piedrita, todo lo que estamos estudiando, ellos sabían qué estaba diciendo y ellos entendían y usted también lo entiende porque estamos explicándolo y confirmando con la Biblia. Seguidores de Cristo que fueron muertos y a Cristo mismo, y ahora vemos en la Biblia, en la imagen que dice que has retenido mi nombre. Cristo es el Señor. El ejemplo de Antipas, mi siervo, fiel, testigo fiel. Aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. ¿Por qué? Porque confesó a Cristo. Él dijo, Policarpo fue otro, que hay una historia de ese, hay muchas historias que ellos murieron, hay unos que murieron cantando himnos. Dame la fe de mi Jesús, la fe precisa del Señor. Pues les invito a que estudien todas estas predicaciones, aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros. El contexto histórico, la tradición cristiana antigua afirma que Antipas fue martirizado durante la persecución romana. Se cree que fue colocado dentro de un toro de bronce, calentado al rojo vivo. Eran puestos en un circo para diversión de los romanos. ¿Cómo pueden tener un alma así de negra las personas? Los metían dentro de animales, aunque la Biblia no detalla el método, pero sí destaca algo más importante. Dice Jesucristo que anda en medio de su iglesia, en este caso, en esta iglesia que estamos estudiando. Jesús lo llama mi testigo fiel, el que retiene mi nombre. Perdió su vida y la ganó en Cristo por no negarlo, ¿verdad? Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, la fe de Cristo, no de José Smith, Charles Russell, no de aquel personaje que adoran muchas personas, ¿verdad? De los ídolos. En vista de lo dicho antes, el Señor pronuncia un doble reconocimiento a la congregación en Pérgamo. 1. Sostienes con firmeza mi nombre y lo que esto implica, la muerte física. 2. No has negado mi fe, es decir, no te has retractado de confesar que crees en Cristo, que es el único Salvador.
aunque esté muerto, porque Él vivió. El que estuvo muerto y vivió es nuestro Señor Jesucristo, es el único. Cuando les llega la prueba de adorar al uno o al otro, menospreciar al uno por amar al otro, y les costó la vida. Los paganos presionaban a los creyentes y los perseguían para que públicamente negaran que creían en Cristo. Los cristianos en Pérgamo se habían mantenido firmes en su fe y continuaban confesando que Cristo es el Señor, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El Señor lo describe como mi testigo fiel. Al parecer, Antipas era parte de la resistencia a la presión imperial ejercida sobre los cristianos para que comprometieran su lealtad a Cristo. Antipas pagó con su vida su lealtad al Señor, y Cristo no se olvidó de su nombre. La frase donde mora Satanás identifica el lugar del martirio de Antipas. Sin duda fue en Pérgamo. En ese lugar, la imagen es el mismo título que Cristo recibe en Apocalipsis 1:5. Así como leemos en la Biblia, en Apocalipsis 1:5 dice rápidamente: ni de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Dios lo hizo Señor y Cristo. A Él es el que debemos de oír y confesar. ¿Por qué cree que es necesario confesar a Cristo delante de los hombres? Porque eso es lo que estaba pasando allá, en aquel tiempo. Él conoce los que realmente son fieles, ya que muchos estaban participando en lo sacrificado a los ídolos, adoración a algún ídolo de los muchos que habían en el centro de la idolatría, donde estaba la sede, el trono de Satanás, así como vemos en la imagen la sede del trono de Satanás. La fidelidad vale más que la popularidad. Dios recuerda a quienes permanecen firmes hasta el final. Y ahora vemos el peligro de la doctrina de Balaam, Apocalipsis 2:14, así como leemos en la Biblia. Tengo unas pocas cosas contra ti. Cristo ahora corrige a la iglesia. ¿Quién fue Balaam? Se relata en Números 22 hasta el 25 capítulo. Balaam no pudo maldecir a Israel. Entonces enseñó a Moab cómo corromper al pueblo mediante idolatría. Es la manera que se corrompe al pueblo. ¿Cuántas personas, cuántos millones están corrompidos? Los idólatras no pueden heredar el reino de Dios. Ya lo hemos probado antes y lo haremos otra vez más adelantito. También enseñó la inmoralidad sexual. O sea que enseñó lo que conocemos como inmoralidad, al adulterio. Los que andan en adulterio, los que andan fornicando con otros dioses o fornican con otra persona. Los jóvenes, las personas que no están casadas, fornican. Y los que hacen adulterio son personas que están casadas, pero que cometen adulterio por inmoralidad sexual con otra persona. Ellos son adúlteros. Fornicación, inmoralidad es lo que significa prostitución muchas de las veces. ¿Cuántos toleran el pecado? Satanás descubrió que lo que no podía destruir desde fuera podía corromper desde dentro, a través de falsos maestros que le enseñaban. Toleraron el pecado. Muchos. ¿Cuántos? No los disciplinan. Y al contrario, lo toleran. No les enseñan a hacer traslado de las tinieblas al arrepentimiento para perdón de pecados en el bautismo, porque creen que el bautismo no es para perdón de pecados. O quizás porque ya creen que ya son salvos, porque ellos sí creyeron que hubo un pecado original concebido o un pecado original y nunca confesó a Cristo porque querían poner el purgatorio, sino la aspersión en un niño recién nacido
sin importar lo que dice Dios. En Marcos 16:16, así como leemos en la Biblia, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Cree un niño? Erráis ignorando las escrituras. ¿Por qué no queremos creer en Cristo? Se va a perder. Esa persona, si no se arrepiente, está en pecado. Ya está condenado. No creen que en Cristo ni en el bautismo para ser salvos, por lo tanto serán condenados o ya están condenados. Pero tienen una oportunidad mientras viven, porque un niño no cree ni es bautizado, porque ser bautizado significa ser sumergido después de haber creído en Cristo. Confesar que el bautismo es para perdón de pecados. Como vemos en la imagen 2:38, Hechos. Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno. No que lo lleven ahí, tú te vas a bautizar, creas o no creas. Tú bautízate. Eso no es bautizarse. ¿Ok? Cada uno se debe de bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y entonces recibiréis el don del Espíritu Santo. De otra manera no pueden. Cada uno individualmente porque pecamos y un niño no reconoce porque no ha pecado. Fue un invento para sacar dinero a los que no estudian la Biblia, a los padres que voluntariamente no han dejado pasar por alto los tiempos de la ignorancia. No lo han dejado. Quieren permanecer ignorantes. No quieren estudiar la Biblia. Como su servidor está ayudándoles a ustedes. Dios manda en todo lugar y naciones que se arrepientan para perdón de sus pecados por el bautismo verdadero. Continuamos pues con la iglesia de Cristo en Pérgamo. La iglesia siempre enfrentaba dos peligros. Uno de ellos era la persecución, como ya les dije, compromiso espiritual. El segundo suele ser más peligroso, enfermarse espiritualmente por no discernir el cuerpo de Cristo. No se examinan, no quieren examinar, no quieren recapacitar, no quieren parar en los caminos y reflexionar cuál es el camino que verdaderamente llevas. Preguntad, parar y preguntar cuál es el camino que te lleva a la vida eterna. Y andad por él, no nomás escuchar y ya, no, andad por él y entonces así hallarás descanso para tu alma. Jeremías 6:16 creo que es. Cristo, si no se examinan, sino juicio come y bebe para sí, por eso hay muchos enfermos y otros ya duermen. Los que ya duermen son los que ya murieron y están esperando el juicio final en Cristo. Que rechazan, los que rechazaron, están esperando el juicio final. Continuamos también con la tolerancia del pecado. ¿Cuántos? Hay muchos. Así como leemos en la Biblia, que coman de cosas sacrificadas a los ídolos y cometen fornicación. Los banquetes paganos eran comunes. Participar significaba honrar ídolos, involucrarse en inmoralidad, mezclar religión y pecado. Como en la actualidad se mezcla la religión con el pecado, y más cuando lo toleran. No hay disciplina. Es más fácil perderse por la generación perversa y maligna, en medio de la cual vivimos, cuando habíamos de ser como iluminares en el cielo. Sin embargo, algunos creyentes justificaban estas prácticas. Es por eso que debieran arrepentirse en vida, hacer frutos dignos de arrepentimiento, para no morir en pecado donde habrá tormento y lamentación y quizás arrepentimiento demasiado ya tarde, ¿verdad? Hoy el compromiso aparece cuando se acepta el pecado como normal, se relativiza la verdad, se hace relativa. Ya no hay vergüenza pues para el pecado. Y ellos creen que están haciendo el bien, pero Dios de este siglo, el diablo, les cegó el entendimiento para que no les resplandezca el evangelio. Ya no hay vergüenza pues al pecar y pecan normalmente. Parados, sentados, hincados. Parados, hincados, sentados. Ya lo hacen naturalmente. No entienden por qué lo hacen.
Y si lo entienden, van a defender lo que ya tienen preconcebido. Pero se les está enseñando la verdad que es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Se adapta el evangelio a la cultura, como así dijo el Papa. Obedecen ciegamente al hombre en lugar de a Dios. A otra mediadora, quizás tengan muchos, allá tienen otra mediadora, pero no se llama María, allá se llama de esta manera, la Virgen del Carmen, el santo este y el santo el otro, ahí llevan sus mandas, fiestas patronas. Bueno, Cristo llama a la santidad, pero muchos se hacen sordos al supremo llamamiento de Dios. Allá será el lloro y crujir de dientes, es todo lo que les digo, tormento eterno, y todo solo por no obedecer al único Salvador, Dios con nosotros, Evangelio de Cristo. Así como leemos en la Biblia que también tenían la doctrina de los Nicolaitas, Apocalipsis 2:15. También tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, aunque no se conoce con exactitud todo su sistema doctrinal. Promovían libertinaje espiritual. Ve a misa y no importa qué pecado hagas después. O sea, lo toleran porque no te dicen, no te enseñan, no te santifican. Sales igual o otros peor. O, ay, qué bueno, que ahorita sí, que comience el party. Compromiso con el mundo. Vamos a hacer esta fiesta. Patronales, peregrinaciones, sacrificado a los ídolos, tolerancia del pecado, sin disciplina, no hay corrección. ¿Y cómo enseñarán de aquel el cual no conocen? Querían un cristianismo sin separación del mundo. Pues, en otras palabras, Dios te manda al arrepentimiento, te llama al arrepentimiento, a que salgas de allí y te pongas bien con Dios, porque Él tiene el poder de su espada de dos filos. Te puede destruir en el infierno tu alma, la cual estamos tratando de que vaya a un lugar de consuelo, de vida eterna con Cristo. Querían un cristianismo sin separación del mundo, pues, estas personas. Escogieron eso, querían escoger eso también. Bueno, ¿qué pues haremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? De ninguna manera, pues. ¿O no sabéis por no dejar pasar los tiempos de la ignorancia que la gracia nunca es licencia para pecar? Estimado oyente, Romanos 6, 1 y 2 enseña que quienes han muerto al pecado no deben vivir en él. Si tú has decidido tener en el nuevo nacimiento y que muchos no quieren, pues, quieren permanecer viviendo condenados, porque ya no tarda su promesa. El Señor, lo que promete es lo que cumplirá. Así que si no crees en el infierno, pues te vas a arrepentir demasiado tarde. Lo vas a sentir como es realmente el infierno, porque no es algo bonito que queramos. Nadie le desea nada en el infierno. Por esa es la razón por la cual estoy haciendo esta predicación, para que no caigamos ahí a ese lugar de tormento. Enseña Romanos 6, 1 y 2, capítulo 6, del 1 al 2, que quienes han muerto al pecado no debemos de vivir en él. Solo los que han muerto al pecado, fe genuina, arrepentimiento real, confesar a Cristo, bautizarse, vivir en santidad, ser fiel hasta la muerte, entonces recibiremos la corona de la vida eterna y no sufriremos la segunda muerte. Por lo tanto, leemos que el llamado de Dios es el llamado al arrepentimiento. Dios te llama al arrepentimiento. Apocalipsis 2:16. Por tanto, arrepiéntete. Siempre te ha estado llamando al arrepentimiento desde que comenzamos, ¿verdad? De esa idolatría, de ese pecado, de esa tu maldad, de ese pecado oculto, de ese adulterio en el que vives, de ese amo que tienes que menosprecias al otro, de aquel que no quieres acercarte a la luz porque estás haciendo culto.
prefieres la oscuridad, pues Dios te llama al arrepentimiento de la idolatría si es tu pecado. Como leemos en la imagen, ya que de otra manera sufriremos la muerte segunda. Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, ya lo habíamos dado, pero ahora lo vamos a disfrazar un poquito, a discernirlo. Pero los cobardes, ¿por qué cobardes? Porque el evangelio es anunciado y los valientes lo arrebatan. Los cobardes no quieren arrebatar el evangelio. Ellos son cobardes. Por eso tendrán parte en el lago de fuego que arde. Y los incrédulos, los que no quieren tener compromiso con Dios, solo con el pecado mundanal. Siembran para la carne y cosecharán tormento eterno. Los abominables, en otras palabras, el cobarde retrocede. Los que abominan, aborrecen a Dios con sus hechos porque rehúsan creer en Él, en el que les puede perdonar. Lo rehúsan creer. Los abominables son partícipes en las cosas de inmundicia. Andan haciendo pecados, andan sembrando para la carne, lo cual después no tienen ya vergüenza de hacer pecado. Por eso se crea un hábito y ya no les importa. Pues es mejor que se arrepienten. Dios te está llamando al arrepentimiento, estimado oyente. Los homicidas ahora tienen que morir, la segunda muerte, porque no respetaron al prójimo hecho a la imagen de Dios. Por eso les digo que ellos rehusaban ir a la guerra. El cristiano verdadero, no tienes que matar a nadie. Al contrario, a los que son adversarios de Dios, Dios nos dice a nosotros que los invitemos a que cambien de bando, porque habrá tormento eterno, lloro y crujir de dientes. Los fornicarios no son sencillamente personas de estilo alternativo de vida, porque están contra su propio cuerpo, peca. Los hechiceros, ya les dije que los fornicarios son esas personas, son los jóvenes, los que no están casados, pero fornican. Contra su propio cuerpo peca. Los hechiceros hacen uso de drogas ilegales para controlar las mentes de sus sujetos, como el dios Dionisio, ¿verdad? El del vino. Los embriagaba para controlarles. Allá andaba muy alegres y hasta chocan por andar tan alegres. Nunca tuvieron tiempo de arrepentirse. Pues ahora habrá lloro y crujir de dientes. Los idólatras, ahí lo está diciendo, los idólatras pueden adorar hasta el dinero, si es posible. Ya se les dijo que no adoren imágenes. Bueno, los mentirosos, pues no aman la verdad. Los falsos maestros, esos que hablamos. Los que hablamos, pues ya enseñamos. Yo le estoy comprobando con la Biblia, la verdad. Pero los que no aman la verdad son mentirosos. Y siguen al padre de toda mentira. Son hijos del que es el padre de la mentira, pues. Así que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces el propósito es que no perseveraremos en el pecado en vida y que procedamos al arrepentimiento, porque solo en vida podemos. Continuamos. Cristo no destruye inmediatamente. Primero ofrece misericordia, da oportunidad para cambiar. El arrepentimiento implica, pues, reconocer el pecado, confesarlo, abandonarlo, volver a Cristo. Una iglesia saludable siempre mantiene una actitud de arrepentimiento. Reconoce, porque el Espíritu de Dios que mora en uno, el don del Espíritu Santo, tenemos que nos ayuda y no lo contristemos, no lo contristamos, no lo entristecemos, pues, porque sabemos que hemos nacido del agua y del Espíritu. Una iglesia saludable, pues, siempre mantiene una actitud de arrepentimiento. Así debe de ser cada uno.
En santidad, ser fiel, no en pecado. Cristo dice no a los idólatras. Y ellos que responden, sí, hay purgatorio. Solo recuerden que es necesario obedecer ¿a quién? A Dios antes que a los hombres, antes de que sea demasiado tarde, porque habrá el tiempo que partiremos, porque está escrito que muéramos una vez y la segunda muerte es el infierno. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, todos, todos, todos. No queramos o no queramos. Él va a ser juez. Por eso las palabras que hemos estado hablando de Cristo, que es la verdad, el camino, la verdad y la vida, le juzgarán en el día postrero y ya le está juzgando desde ahorita. Escoge tú, arrepiéntete, vuelve al único Salvador verdadero. La guerra de Cristo contra el error. Lo podemos ver en Apocalipsis 2:16, así como leemos en la imagen. Pues si no, dice, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Usted use la Biblia para pelear desde ahorita. La misma espada presentada en el versículo 12 aparece nuevamente. Cristo combate el error doctrinal, la falsa enseñanza de los falsos maestros, de todo el que anda en el pecado, del que está haciendo cosas que parecen que son de Dios, pero son diabólicas. Son las que Dios aborrece. La falsa enseñanza a los que toleran el pecado o enseñan cosas que no son de Dios ni de Cristo, porque Cristo es la verdad. Y manipulan la verdad para llevarte a que reces por los muertos, porque ellos necesitan dinero. Y ya mero sale del purgatorio. Ya le salió la cabeza. Necesitas darme más, más, más. Paga más. Ya llevas 4,000. Cuando llegues a las 5,000, yo creo que ya. Entiendan. Estos versículos bíblicos que están puestos ahí están escritos por Cristo mismo. Ya les enseñé que Cristo, la revelación de quién, de Juan, en el Apocalipsis 1:1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelar a sus siervos las cosas que van a suceder pronto, antes de que mueran. Porque nos ama, nos corrige, nos disciplina, no queriendo que nadie se pierda, sino que tenga la vida eterna. Fíjese, ¿cómo podemos aplicar todo esto? La verdad de Dios siempre triunfa sobre la mentira. Eso. La iglesia debe permanecer bajo la autoridad de la palabra de Dios, que es más cortante como una espada de dos filos. La palabra de Dios es esta, la de Cristo. También habla Apocalipsis 2:17 que la recompensa para el vencedor. Dice que al que venciere, otra vez, a todas las iglesias, al que venza, solo para vencedores, al obedecer a Cristo entre la vida y la muerte, escoge tú, es tu decisión, tu libre albedrío. En Apocalipsis, vencer significa permanecer fiel hasta la muerte, hasta el final. Ser fiel hasta la muerte no solo por un ratito, no es perfección absoluta, sino conforme que uno peca, uno reconoce, acepta el error, haces frutos dignos de arrepentimiento, se pide perdón y si no te has bautizado, confesar a Cristo como el Señor de señores, Rey de reyes y bautizarte. Si ya te bautizaste para comenzar una nueva vida, el que no se ha bautizado tiene que comenzar una nueva vida en santidad. En santidad las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas, todas. Vivir en santidad, ser fiel hasta la muerte, recibir el cielo en vida, tenemos la oportunidad. Tenemos que perseverar en Cristo. También leemos en la imagen que el maná escondido. Apocalipsis 2:17. Daré a comer del maná escondido. Significado. El maná alimentó a Israel en el desierto. Por lo tanto, representa la provisión divina, la comunión con Cristo, el alimento espiritual eterno. Mientras el mundo ofrece alimento corrupto, los falsos maestros, comida espiritual para enfermarte.
Por eso es que hay unos que están enfermos y otros ya duermen. No sé si lo entiendan, pero vamos a hacer un tema más adelante, ya que termine estas iglesias, para que usted aprenda y no tarde en acercarse a Dios, porque Él le llama al arrepentimiento. Cristo ofrece alimento celestial, la piedrecita blanca. Apocalipsis 2:17 y dice, y le daré una piedrecita blanca, significado en Cristo, porque en el mundo romano una piedra blanca podía simbolizar absolución en un juicio, entrada a una celebración, victoria en competencias, pues también Cristo declara inocente al creyente, justificado por su sangre. Si te arrepentiste, oíste, creíste, te arrepentiste, confesaste, te bautizaste, viviste en santidad y fuiste fiel hasta la muerte. Cuando tienes pecados, pides perdón y te perdona nuestro Dios. Es amoroso, pero también es horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, fuego consumidor también. El nuevo nombre. En la piedrecita escrita un nuevo nombre, nombre nuevo, significado espiritual, representa nueva identidad, un nuevo caminar, pues, nueva identidad. Se cree que la palabra es cristiano, verdadero, genuino, saliste, triunfante, tuviste victoria en Cristo porque eres fiel, pero dice que nadie conoce el nombre nuevo, la identidad, nueva naturaleza en Cristo. Espiritualmente tú tienes tu naturaleza. Relación personal con Cristo. Dios conoce íntimamente a sus hijos. La salvación no es simplemente entrar al cielo, sino que es permanecer eternamente en Cristo. En Cristo va a haber esa posibilidad de permanecer, no solamente el cielo. No nos queremos ir al cielo solos, por eso es que estamos anunciando el Evangelio. De igual manera, la iglesia de Pérgamo, en conclusión general, nos enseña por lo menos 5 verdades fundamentales. Hemos aprendido mucho. La iglesia fiel en medio del trono de Satanás. ¿Cómo permaneció fiel en esas 7 iglesias de Apocalipsis? Pues no tolerando el pecado, ¿verdad? Aprendimos por lo menos 5 verdades fundamentales. Cristo conoce el lugar donde vivimos y servimos. Él sabe cómo vivimos, dónde vivimos, qué es lo que estamos haciendo. Si nos falta el arrepentimiento. Por eso el llamado es arrepiéntete antes que sea demasiado tarde. Dios te llama. También la fidelidad vale más que la comodidad. Está uno bien cómodo. Y la fidelidad está por los suelos. Porque ahí está uno cómodamente comiendo lo sacrificado a los ídolos. Adorando dioses ajenos a Dios verdadero. Por la fidelidad vale más que la comodidad. La corrupción también interna es más peligrosa que la persecución externa. Lo de adentro, los falsos maestros, como ya vimos, ¿verdad? En esta predicación, la número 13, la iglesia de Cristo en Pérgamo, en tu pueblo, en tu ciudad donde vives. Dios sabe dónde vives. También aprendimos que la corrupción interna es más peligrosa que la persecución externa. También aprendimos que Cristo llama constantemente al arrepentimiento. Desde un principio siempre te ha estado llamando al arrepentimiento. No sé si te has dado cuenta, ¿verdad? Bueno, pues quedamos aprendiendo esto. También dice la promesa, los vencedores recibirán una recompensa eterna, así como vemos en la imagen. Y siempre recordemos que Cristo conoce nuestras luchas, la fidelidad debe mantenerse, el pecado no debe tolerarse, el arrepentimiento sigue siendo necesario. Los vencedores recibirán recompensa eterna.
el llamado final. La pregunta que Cristo hace a la iglesia de Pérgamo también nos confronta hoy. Lo que aprendimos en todo este tiempo de la predicación es para nosotros también. La confrontamos. Ahora estamos resistiendo la presión del mundo y estamos permitiendo mucha gente que tenga pecados grandes allí y a corromper al otro y al otro, al que está débil quizás en la fe. Están corrompiendo por el pecado. Que la mundanalidad dentro de la iglesia sea tolerada. El pecado, pues, había sido tolerado. No se debe tolerar el pecado. Se necesita tener mucha información de que debes de salir del pecado y acercarte al Dios verdadero. Olvídate de la idolatría, estimado oyente. El deseo de todos es, pues, que podamos ser hallados en Cristo y no en esos pecados que estudiamos, ¿verdad? Y que podamos ser hallados fieles como Antipas, firmes en la verdad, separados del pecado y perseverantes hasta el fin, fieles, y también que tengamos arrepentimiento lo más pronto posible, esperando el maná escondido, la piedra blanca y el nombre nuevo que Cristo ha prometido a los vencedores. Que en Cristo sea todo posible. Amén. Esta fue pues la predicación número 13, la iglesia de Cristo en Pérgamo. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Denle me gusta de Perdis. Y hasta el próximo video para su salud espiritual. Que estén bien todos los suyos. En Cristo Jesús pedimos que todo sea posible. Y recuerde la oración. Escúchela y diga amén ahí en esa oración. Y al decir amén, hasta pronto. Que Dios los bendiga. En Cristo Jesús oramos, damos gracias. Amén.